Casa del Alfarero, donde pastorean los pastores, el obispo José González y la pastora Marisa González. Una servidora, bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Hoy vamos a hacer, ¿verdad? Varias preguntas, vamos, ¿verdad? Dejar que fluya lo que el Espíritu Santo quiera hacer en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque sé que hay muchas personas que todavía tienen preguntas y no importa la edad, amado, esto lo que importa es que nos instruyamos mucho más en la palabra, bendito Dios, y que podamos entender, gloria a Dios, aleluya, las consecuencias cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y cuando nos unimos, ¿verdad?, en matrimonio con personas que son incrédulas, que no son creyentes, bendito sea el nombre de Jesús. Y es bien importante, ¿verdad?, que nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros nietos, tengamos la enseñanza y el orden, cómo se debe, ¿verdad?, conseguir, ¿verdad?, una pareja. Toda aquella persona que todavía está esperando, bendito sea el nombre de Jesús, está a tiempo de esperar en el Señor y esperar la confirmación de Dios, que Dios sí confirma, porque muchas veces pensamos que Dios no confirma, que Dios no habla, pero sí Dios confirma cuando dos personas se han de unir, porque tienen que estar los dos, ¿verdad?, compatibles, tienen que tener no competencia, sino que estén compatibles en sus vidas, que hablen el mismo lenguaje, que tengan las mismas creencias y que quieran, ¿verdad?, seguir al Señor y que conozcan lo que son las leyes, ¿verdad?, espirituales y las leyes bíblicas en el Señor, amén. Así que vamos a darle gracias a Dios primeramente para que sea que el Espíritu Santo tome el control en estos momentos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos, Señor Padre, que seas tú tomando el control y el dominio de todo lo que se va a hacer, lo que se va a hablar en este día. Que seas tú, Dios mío, moviéndote, ministrando de forma especial, instruyéndonos a través de tu palabra, Señor. Que cada persona, Dios mío, que esté, Padre, conectándose y vea este video, pueda recibir entre al canal, Señor amado, o todo aquel educación, que que se después de eduque esto, a Señor, través de aleluya, todo lo que se va a siga hacer en ministrando, este día, Dios de la gloria, y traiga conciencia, Señor amado, en el nombre de Jesús, porque tu palabra no tornará atrás vacía, dice tu palabra. Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor, te lo pedimos, Jehová. Amén. 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 Amada, antes de comenzar, ¿verdad?, haciéndote las preguntas, me gustaría, ¿verdad?, que comenzamos con el texto de lo que es el yugo desigual. Si lo tienen, yo lo tengo. Si lo quieres leer, o tú Bendito quieres sea que el yo lo nombre de lea, Jesús, aleluya. no, como quiera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6:14. Amén. Dice así, estoy leyendo, para que sepan, estoy leyendo la Biblia Pechita. Bendito sea el nombre. Me gusta más porque como que habla más claro. Y te habla ahí al original. Sí, esta es la traslación del griego. Del griego, y es la Biblia Pechita. Amén. Gloria a Vive Dios. Jesús, aleluya. No tengan yugo con los incrédulos, porque qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad, o qué nexo tiene la luz con las tinieblas, o qué armonía hay entre el Cristo y Satanás, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo, y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos, porque ustedes son templo de Dios viviente, como fue dicho. Amén. Lo voy a leer ahora de la Reina Valera, para todo aquel que tiene la Biblia Reina Valera. Quiere leerlo conmigo. Queda en 2 de Corintios capítulo 6, del 14 en adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios.
viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Vive Jehová. Amén. Vamos, sierva, en estos momentos, ¿verdad? Primeramente, ¿quién es Elizabeth? ¿De dónde viene Elizabeth? Elizabeth viene de una niña inocente, huérfana de padre y madre. Esas son las áreas que quieres que toque. Huérfana de padre y madre. Mi mamá murió a los 5, mi papá murió a los 7. Criada por unos abuelos, especialmente mi abuela italiana, blanca de ojos azules, racista. Wow. Que cuando se refería a nosotros, ella nos decía, usted ha visto a Elizabeth, como ella me decía, con la L, Elizabeth, o ha visto a Zoraida, o ha visto a María, no. Usted no ha visto por ahí a las huérfanas. Esa fue la crianza que tuvimos, careciendo de cariño, de comprensión, de apoyo, de amor, de muchas cosas. Teníamos lo esencial que era la comida, pero lo fundamental que era el cariño de una madre, el consejo, la guianza, la educación, eso no lo tuvimos nunca. Hemos aprendido a criarnos, como dicen por ahí, al hoguero. Al hoguero. Y poquito a poco es que el Señor ha venido enseñándome, porque como siempre le he dicho al Señor en mis oraciones, ya que no tuve una madre y un padre que me enseñara, enséñame tú, que eres mi padre ahora. Es tu deber enseñarme cómo debo comportarme, cómo debo conducirme, cómo debo vivir, cómo debo caminar, aún hasta cuando debo hablar, cómo hasta me debo reír. Porque hay veces que uno se ríe al grito del grande, ¿verdad? Y uno hace. Y la gente como que se espanta. Amén. Prácticamente lo que quieres decir es que no tuviste una mamá ni un papá para que te instruyeran, ni te llevara en el buen camino. No tuviste ese amor que se necesita en un hogar, ¿verdad? Para los hijos. Y en vez de recibir amor, lo que recibía era maltrato verbal y físico. Y físico también. Emocional. Sí. Y pues, ¿cuántos hermanos eran? Somos 6 mujeres, era un varón. Okay. Pero solamente con mi abuela, de parte de madre, nos crió a mí y a mis otras 2 hermanas. A mí, a Mary, a Zoraida y a Beatriz, que es la mayor. Pero Beatriz, como pasábamos hambre, pues la mayor parte de las veces ella la pasó en el hospital porque ella tenía lombrices. Como tenía hambre y no le daban comida, pues ella comía tierra. Ay, Dios mío, para saciarse su hambre. Entonces a ella le dio lombrices. Wow. Se crió mayor parte de su niñez hasta los 15 o 16 en el hospital. Wow. Bendito Dios. Eso fue bien difícil la vida que ustedes llevaron como hermanas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y a qué edad fue que llegaste a conocer los caminos del Señor? Bueno, cuando yo tenía 10 años, allá en Puerto Rico, usted sabe que, como digo yo acá, en cada esquina hay una iglesia. Entonces, mi abuela era católica arrematada. Ella todos los domingos había que llegar a la iglesia católica, pero como yo era la más pequeña, pues a mí me obligaba a llegar a la iglesia católica. Entonces, pero yo me escapaba todos los días de culto a una casa que quedaba a cuadra y media de mi casa, para llegar a esa casa que nada más yo me paraba por la verja a ver el culto. Yo tenía mis 10 añitos. Wow. Y aún así, sin yo saber que yo me estaba enlazando, vive el Señor, aleluya, con los dichos de mi boca, yo decía, yo quiero ser como esa pastora, yo quiero predicar como esa pastora, porque a mí no me llamaba la atención los cánticos. Yo me hacía pipí encima por no perderme la predicación. Wow. Porque yo decía, yo quiero ser como esa pastora, pero yo no sabía lo que yo estaba diciendo, yo tenía 10 añitos para 11. Wow. Y hoy en día eso ni se ve. Y hoy en día eso ni se ve casi. No.
Y mucho hoy enfatizan más en los coros, en la alabanza y en los himnos nuevos. Pero cuando se trata de la prédica, yo veo que muchas veces, y es lamentable, donde le cortan el tiempo a la palabra. Ujú. Entonces ya lo que se está viendo más es un espectáculo que la palabra. Por eso es que es importante y es esencial, ¿verdad?, que los pastores entiendan la importancia, y también los hogares, las familias, los padres entiendan lo esencial que es, ¿verdad?, el culto en el hogar, y también la palabra en el hogar, ¿verdad?, el estudio bíblico y la prédica, la palabra. Es la palabra la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y fíjate, yo siendo católica, yo leía la Biblia católica y no entendía tampoco, pero sí yo tenía en la pared de mi cuarto con Q-Tex de uña: no me digas que te deje ni me aparte de ti, donde quiera que tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y allí seré yo sepultada. Yo lo leía todas las noches. Pero ¿qué pasa? Que aún así, a la edad de 11 años, yo fui violada. Ahí empezó mi tortura. Entonces, ¿qué pasa? Que me viola este hombre, que supuesto novio. Yo tengo 11, él tiene 21. ¿Y cómo conoció a ese varón? Ese varón me lo presentó mi prima, que como ella andaba enamoradita, Ajá. para que yo no le dijera nada a mi abuela, porque le decimos mami, pues ella entonces me dice: no, yo le había dicho a ella que me gustaba el muchacho, pero no como hombre, ¿me entiendes?, sino su forma de sus acciones. Entonces pues ella vino y se lo dijo a él, y ya el hombre parece que ya tenía ya otras costumbres. Yo no conocía a Dios. Entonces me dice: mira, él te va a ver en el parque de la escuela, y allí tiene relaciones conmigo a la fuerza. Te viola. Entonces yo, por miedo, no digo nada, me quedo callada. Pero ya en mí había entrado una preocupación de que a la edad de 11 años, yo pensando que a lo mejor yo podía estar embarazada. Oh. Se lo digo a una vecina de mi casa, como a 4 casas que yo confrontaba, porque el hermano de ella me gustaba. Pero era un hombre mayor también, entonces no podíamos hacer nada. Entonces pues yo confisándome en ella, le cuento, y ella viene y se lo cuenta a mi abuela. Y ahí se me formó la de San Quintín, porque ahí mi abuela empezó a interrogarme, ahí me llevó obligatoriamente al cuartel de la policía a hacer la querella. El hombre empieza a hacerme preguntas que no puedo comentar aquí porque son fuertes, y más para una niña de 11 años. Vive el Señor, aleluya. Entonces, pues, el policía está hablando con él, y la hermana de él, que era adulta, viene y me dice: mira, yo te voy a decir algo. Cuando el policía te llame otra vez, tú dile a él que como tú estás enamorada de él, tú estás diciendo que fue él el que te violó. Oh, wow. Y yo de tonta, cuando el policía me llama, yo voy y le digo lo mismo que ella me dice. Y lo dejan ir. El hombre no pagó consecuencias ninguna. Qué triste. Después de ahí paso yo entonces, y estoy trayendo esto para que vean por qué de dónde empieza el yugo desigual, porque a través de esto es lo que acarrea todo esto. El yugo desigual, porque el Espíritu Santo me dijo: tienes que hablar ahí para que entonces entre. Sí. Entonces, de ahí entonces, con el tiempo, me junto con un muchacho, me voy a vivir con él en el barrio de Chichambra, allá en Puerto Rico. Yo tenía que cruzar el río para ir y venir al pueblo, para ir donde quiera, para las clínicas. Yo tenía que cruzar el río, porque mi lado quedaba para el centro de Chichambra allá. Entonces, no teníamos luz, nos alumbrábamos con velas. Yo cocinaba en leña, yo lavaba el río. Yo todo eso, yo lo experimenté. Gloria a Dios por eso. Es lo más bello. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí entonces, da la casualidad que entonces había un muchacho que le había dicho a él que había otro muchacho pendiente a mí. Yo no sabía la conversación que había surgido. La cuestión fue que él me dice: mira, ¿qué tú quieres hacer hoy? ¿Tú vas al pueblo y buscas el pan? Porque había que buscar el pan todos los días. ¿O tú vas a buscar el agua? Yo le digo, pues para hacerlo más fácil y no tener que cargar de esos de agua, eran
cartones de agua de esos de los que vienen ahora un galón, plástico. Y yo le digo, no, yo busco el pan. Y me dijo, no, vete, búscate el agua que yo busco el pan. Y me lleva, entonces él se va y yo me voy. Acuérdate, el agua la vamos a buscar a las 6 de la tarde. 5:30, 6 por ahí. Pues entonces el hombre viene y se va, yo me voy a buscar el agua. Lo más campante, lo más feliz. Déjame decirte que una casa me queda donde yo vivo ahora, a donde está Family Dollar. Wow. Ahí me queda la primera casa, que por más que yo grite, no me va a escuchar. Wow, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa este hombre, el que vivía conmigo me enseñó a no mirarle la cara a los hombres. Porque decían que yo tenía que unos ojos pícaros. Pues yo no tengo culpa de yo tener ojos pícaros, ¿verdad que no? Yo no tengo culpa. Pues entonces, como me enseñó ese problema de que no enseñara mis ojos, pues entonces yo estoy echándose el agua. Yo veo a ese hombre que viene por ahí y lo estoy mirando nada más que los pies, nunca lo mire la cara. Entonces viene y me dice, se pasa, se le cae un cuchillo con una raqueta de afro. Él lo vuelve en un pantalón que él tiene y él viene a donde mí. Y me dice, ¿usted me puede regalar un poquito de agua? Yo sin mirar vengo y le paso la manguera. Y me dice, gracias. Yo nada más pude verle el rostro cuando se dobló a recoger el cuchillo y la raqueta. Entonces me dice, gracias. Y yo le digo, de nadie, agarro entonces la de esto. Y él da unos pasos y vuelve otra vez y vira. Yo no tengo la malicia de que él me va a hacer daño. Pues entonces viene y me dice, mira, tú no sabes cómo qué hora es. Tú sabes que en Puerto Rico se acostumbra a más o menos, dependiendo del sol, cuando cae, y más el que vive en el campo, sí, pues sabe más o menos qué hora es. Yo le digo, son como las 5:30 a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Y cuando me dice muchas gracias, ahí se me acerca y me pone el cuchillo por aquí, por el costado, y me dice, ven conmigo. Y yo gritando, ayúdame, pero ¿qué tú quieres? Mira que yo vivo con un muchacho que por favor, yo estoy recién casada, que para aquí, que para allá, bueno, que si tú me vas a dar una sobredosis, que por favor, que... Y empecé yo a hablar como una cacariota. Bueno, la cuestión fue que el hombre me llevó cañaveral tras cañaveral, tras cañaveral, porque todo eso de chichambra, eso es monte nada más. Solamente unas ciertas áreas que habían, después de que tú cruzabas el río, que había unas casitas y al frente del río otras casitas y tú pasabas por un callejón y llegabas. Bueno, pues déjame decirte que me llevó por lo más bien metido por allá y allá entonces también abusó de mí. Yo por miedo a que me matara después, que me había hecho la fachoría, yo le digo asustada, mira, vamos a hacer una cosa, vete tú por allá y yo me voy por acá. Tratando yo de salvarme mi vida yo misma, porque eso tuvo que haber sido Dios que me dio la sabiduría, porque de mí no hubiese salido. Yo tenía como 14 años. Esa va a ser mi pregunta, ¿cuántos años tenía? 14. Okay, tenía 14. Era una teenager, una entonces, de ahí, pues cuando yo salgo, me encuentro con el marido mío. Y me dice, ¿dónde tú estabas? Y yo le digo, yo estaba en casa de mami. Mentira, porque yo estaba allá. Yo no sé si fue verdad que estaba allá, porque nunca le pregunté a mi abuela. Yo simplemente le creí. Bueno, de ahí para allá, cuando yo llego a casa, que le explico la situación, me meto una pela que me dejó los ojos así. ¿Te culpa a ti? Me culpa a mí de que me violaran. Wow. ¿Qué tengo culpa yo de ser bella? No, pero es que no tiene sentido. Es una niña de 14 Mira, años. y déjame decirle que para que él viera que yo no le estaba mintiendo, yo logré memorizar donde el hombre, alabado sea el nombre del Señor, tiró el cuchillo. Wow. Él lo encuentra, yo le digo, mira, detrás de esa roca grande que está ahí está el cuchillo. Él lo encuentra. Se lleva el cuchillo y con todo y con eso me lleva al cuartel de la policía y después me mete una pela y después me bota. Pues yo dije, bueno, pues. Difícil. Se me puso aquí la situación a 3 por China. Sí, me dejó y después quería que yo volviera con él y yo como me golpeaba y yo dije no. Como yo vivía un infierno con él, yo dije que no. ¿Esto era un matrimonio o era amor libre? Era amor libre, vivía con él. Convivía con él. Por eso dije marido, no dije esposo. Okay. No, porque hay algunos que son esposos y se llaman ser marido. Sí. Sí, pero hay una gran diferencia. Estabas conviviendo con esta persona, no era una persona, no estabas casado. No. Él decidió dejarte. Exacto. Entonces me fui para mi casa, ahí todavía vivía mi hermana Zoraida y ahí estuve un tiempo. Entonces ya vivíamos aparte, ya no vivíamos con mi abuela. Entonces de ahí
Una vez que me fui con ese hombre, ya de ahí que regresé, yo no regresé con mi abuela, sino que me fui, porque nosotros tenemos una casa en Puerto Rico de herencia de nuestros padres. Entonces de ahí, entonces a los 17 años, vuelvo entonces, me voy para, ay Dios mío, para la Puente de Jobo. Allá me voy a vivir con un muchacho. Yo no sé qué lío él tenía con una de mis hermanas, que él me dice, negra, yo voy a ir para el aeropuerto a buscar a un amigo mío. Yo tenía que ir a buscar el cheque del Seguro Social. Yo vivía con un abuelo de él. El abuelo de él vivía en una casa y nosotros vivíamos en otra. Pero yo limpiaba la casa del abuelo, yo cocinaba para el abuelo y también cocinaba para nosotros, limpiaba mi casa. Entonces, que yo estaba pendiente al abuelo de él. Entonces me dijo, yo voy a ir al aeropuerto a buscar un hermano de mi amigo que viene. Y yo, pues está bien. Pues entonces yo en esa salgo y le digo a uno de los muchachos que es amigo de él, y le digo, mira, tú me puedes hacer un favor, lo encuentro en la gasolinería echando gasolina, y le digo, tú me puedes hacer un favor, tú me puedes llevar en casa de mi abuela a buscar un cheque y yo te doy dinero por eso. Me dijo, sí, está bien, déjame despedirme de mis amigos. Pastora, no se estaba despidiendo de sus amigos, estaba planeando lo que me iban a hacer. Wow. Entonces, él viene y me monto yo confiada, porque nada más estamos él y yo. Y me monto confiada, la gloria para el Señor, yo me monto confiadísima. Y como era amigo de él, ¿me entiendes? Yo sabía que se conocían. Pues yo dije, pues con más confianza yo me monto. Y me monté, pero yo no estoy pendiente que atrás vienen los muchachos. 4 de ellos. Entonces me meten por el cañaveral de Salinas. Y usted sabe que ese es cañaveral, tras cañaveral, tras cañaveral, tras cañaveral. Que usted hace así y no se ve ni la mano. Entonces, cuando se mete el cañaveral, yo le digo, pero muchachos, ¿por qué tú me trajiste aquí? Cuando yo veo a esos 4 hombres que se bajan del carro y con él 5, me dice, ya tú sabes a lo que nosotros hemos venido. Y me desnudan ellos mismos. Bendito. 4 me aguantan las manos y los pies y el otro brinca como sapito. Él se termina, me aguanta la mano que se soltó el otro brinca. Él se termina, salió el otro, entonces el otro brinca. Y terminó el otro y el otro brinca. Y terminó el otro y el otro brinca. Hasta que terminan los 5. Y en toda esta, el muchacho con quien tú vivías estaba ahí también viéndolo todo. Él fue No, partícipe. él estaba aparentemente en el aeropuerto. ¿Usted sabe que no estaba en el aeropuerto? Estaba con el amigo de él en casa de mi hermana, que vivía sola. Entonces, cuando yo le iba a decir a él me dice primero, mira negra, que mira, que no estábamos en el aeropuerto, que estábamos en casa. A mí la mente empezó a correrme. ¿Por qué me mintió? ¿Qué había detrás de esta mentira? ¿Sería que estaba pendiente a mi hermana? Porque él conocía a mi hermana, su amigo no conocía a mi hermana. Y estaba tratando de tener una relación con mi hermana a mi espalda. ¿Por qué la mentira? Entonces, debido a todo eso, yo me quedé en silencio y no le conté nada. Tengo una pregunta antes de continuar. Cuando te violaron esos 5 hombres, ¿qué aconteció después de eso? ¿Se montaron para atrás? ¿Te dejaron allí? No, se montaron para atrás y yo me volví a montar con el hombre que me llevaba en el carro. Y entonces, ¿le dijiste algo? No hubo comunicación ninguna, no hubo señales, no hubo nada. Yo quedé en shock y en silencio. Y entonces él te regresó para atrás a tu hogar. Sí. Como si nada pasó. Como si nada pasara. Entonces, el que era marido tuyo estaba allá donde él te llevó. Cuando yo llegué, él no había llegado todavía, el marido no mío. Llegó al rato. Ok, eso te dejaron allí y se fueron. Ajá. Y ahí fue cuando llegó tu marido, ahí fue cuando les Cuando él hablar. llegó, ya yo me había metido en el baño a bañarme y a llorar. Y nunca Hacía fuiste a un currucar, hospital. como hacen las mujeres cuando las violan, hacía currucar, a llorar. Y cuando te violaron, y yo sé que es fuerte esta pregunta, cuando te violaron, ellos hicieron cosas. No, solamente penetración y más nada. Ok. Pero fue algo que Violento. viola. Ok. Ok. Nunca quedaste embarazada. Gracias a Dios. No. Ellos usaron condones. No. Wow. Y gracias a Y Dios nunca llegaron tampoco quedé enfermedad. enferma de nada. Ay, wow. La gloria para Para el que Dios Señor. te guardó. Por eso fue, pastora, que cuando llegó un momento que entonces yo conocí a Cristo,
yo empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué tú permitiste que me violaran? ¿Por qué tú permitiste que me violaran? No una vez, 3 veces, Señor, y la última por 5. Entonces yo escribí aquí, vive el Señor, aleluya. Me Santo perdió. el Señor. Dios les bendiga a todos que están ¿verdad? Viendo este live en esta hora, ¿verdad? Posiblemente ya va media hora o en media hora más pues vamos a culminar, pero si no hemos terminado, comenten si quieren ver la segunda parte, amén. Porque pienso que va a haber segunda parte. Sí, porque es largo. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a eso, pues yo le decía al Señor, ¿por qué? Hasta que un día Dios como que se cansó y me dijo a mí misma, no me preguntes por qué permití que te violaran. Solo dame gloria y honra a mí, porque muchas fueron violadas por uno. Están 7 pies bajo la tierra. Tú has sido violada 3 veces y la última por 5 y estás vivita y coleando. Hónrame porque te cuidé. Y si nos vamos a Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal, para llevarnos al fin con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en medio de todo eso, aunque yo no vi a Dios allí, Dios estaba allí cuidándome. Porque si el enemigo hubiese enlazado bien la mente de esos hombres, dicen, la matamos aquí y nadie la va a encontrar. Sí, porque podías denunciarlo, podían ir presos. Y yo ni eso se me ocurrió. Tú le habías visto la cara a todito. A todito. Ellos sabían que tú sabías quién te Y violó. el que yo conocía podía delatar a todos los demás, porque eran los mejores amigos de él. Es increíble cómo aconteció que no te dejan allí votar para que algo Por te lo menos pasara. tuvieron misericordia de mí, no me Tuvieron dejaron votar. misericordia, no te mataron, no fue peor la violencia de la violación, y que te regresan para atrás, no a saber ellos si tú lo ibas a denunciar a ellos o no. Pero fíjese, pastora, debido a todo eso, yo terminé cogiéndole odio a mi pareja. Un odio que yo no lo podía ver, porque para mí él tenía la culpa de lo que me sucedió. Porque si él me hubiese dicho, mira, negra, vamos a pencarse a tu hermana, yo iba, pues está bien, porque yo voy a buscar de una vez mi cheque del Seguro Social, porque acuérdense, soy huérfana de padre y madre, cogíamos un cheque del Seguro Social. No. Y eso hizo que yo rompiera mi relación con él. Cuando regresas al hogar y él llega, ¿qué acontece en ese momento? Él viene a contarme el chiste de que él no fue para el aeropuerto, sino que fue para encarce mi hermana. Entonces, ¿a qué él fue para allá? No le pregunté a qué fue. Y entonces, Yo estaba encerrada en lo que me había pasado a mí. y le dijiste entonces. No, ¿qué no le pasó? conté. Hasta el sol de hoy nunca supo. Oh, wow. Eso hizo que yo le cogiera odio. Oh, wow. ¿Y por qué no se lo contaste? Porque yo lo culpaba a él de lo que me sucedió por haberme mentido. Ok, nunca tuviste Sí, lo culpé a él. Ok. Pero él nunca supo por qué mi cambio con él. Por qué yo empecé a tratarlo mal. Por qué yo le huía. ¿Y por qué no fuiste honesta con él? No se me ocurrió. Posiblemente porque yo tenía tanto coraje por lo que me pasó, que como lo culpé a él, yo dije, si él tiene la culpa, ¿para qué se lo voy a decir? Si por culpa de él me sucedió esto. Entonces no se lo conté, a nadie se lo conté. Hasta el sol de hoy, mi familia posiblemente se está enterando hoy de todo esto, porque ni mi familia sabe esto. Y déjame decirte que eso acarrió consecuencias. De ahí viene el yugo desigual. Ok, vamos entrando ahí. Entonces, vamos a entrar ahí ahora porque ya falta media hora. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez de que todo eso me acontece a mí, yo me convierto en una mujer promiscua. Uh-huh. Ahí es donde entra eso. Ahí es donde espíritu. entra ese espíritu. Uh-huh. Entonces yo, como huérfana, ¿verdad? Necesitada de amor, necesitada de cariño, necesitada de un calor, pues yo me refugiaba en los hombres. No me prostituía. Pero si venimos a ver, era como una prostitución, pero gratis, vaya. Estoy hablando cubano. Vaya, gratis. Uh-huh. Yo no cobraba por acostarme con los hombres, sino que me dieran satisfacción a mí. Hasta que entonces un día, yo vengo soñando, en medio de todos esos revoluces, en mi condición, vengo soñando, ¿verdad? De que
pasa por al lado mío una persona y me dice, Cristo te ama. Entonces, yo, ¿verdad? Como era charlatana, ¿verdad? Y vivía porque mire, pastora, cuando la carne usted la acostumbra a que la domine a usted le da la satisfacción libremente a la carne. Vamos a hablar claro, porque no voy a tapar el cielo con la mano, ¿me entiende? Le da rienda suelta. Le da rienda suelta porque usted quiere satisfacer sus deseos carnales. Sí. Pues eso era lo que yo hacía. Entonces, da la casualidad que entonces, aún así en mi condición, leyendo el texto todas las noches, leyendo la Biblia católica, cuando quedaba embarazada de mis hijos, entonces llega entonces, estoy soñando que voy hacia el pueblo caminando y cuando yo paso supuestamente al lado del cementerio frente al supermercado Coop para ese tiempo, que yo me imagino que ya no existe, sonaba y que un teléfono y que cuando yo lo cogía y decía hello, me decían Cristo te ama y yo y que enganchaba. Entonces el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo de esa manera, aún pesar de todo lo que yo pasé. Mi familia, mi abuela me quería llevar a un psiquiatra, pero el psiquiatra me dijo que no podía porque yo era muy joven. Y si él me mentía en medicamentos desde juventud, yo iba a terminar siendo una drogadicta. Yo tenía que de una manera o de otra empezar a controlar yo misma las cosas que me sucedían a mí. Y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, yo aprendí. ¿Y qué eran esas cosas? Bueno, esos arranques que me daban a veces, que yo me deprimía, tú me entiendes, que yo quería vengarme de los hombres, que yo vivía acostándome con hombres 24/7. Entonces el hombre me dijo, yo no te puedo dar medicamentos, el psicólogo me dijo, no te puedo dar medicamentos porque te convierto en una drogadicta en el mañana. Y eso es lo que yo estoy tratando de prevenir en ti. A otras le daba medicamentos, a mí decidió no darme ninguno. Posiblemente Dios estaba en el asunto, porque tal vez yo hubiera terminado a esta hora siendo un vegetal. Entonces, emocionalmente hablando. Entonces, de ahí para allá, ¿verdad? Pues, pasan los años, me junto con un muchacho que sale de preso. Eso fue la vida más mala que yo viví. Nos fuimos para Nueva York, su mamá no estaba de acuerdo porque quería que él se casara con una mujer señorita, que le diera hijos. Entonces él ¿verdad? Al verse que ella no me aceptaba, le dijo, si tú no aceptas a esta mujer que va a ser la madre de mis hijos, ya yo tenía 2 hijos, a Georgie y a Luis. Le dijo, hazte de cuenta que tú no tienes hijos. Pues me voy para allá, pastora. Pues entonces él le dice, no, vénganse para acá. Pues entonces yo llego. No, yo le digo a él, pues tú de aquí no vas a salir si no es sin mí. Porque yo he tenido experiencia que la mayoría se van casados y terminan divorciados y yo no quiero eso para mí. Pues entonces nos fuimos. Cuando me bajo del avión le digo, bueno, aquí a soportar a tu familia hipócrita. Yo no la conocía, nada más que la hermana de él que me crié con él. Su tío era mi compadre, es mi compadre hasta el sol de hoy. Pero yo no la conocía y allá yo viví la vida de San Quintín porque eso era peleándome con mi cuñada, cogiendo golpes de mi pareja, porque le decían cosas malas de mí, porque yo me puse un pantalón y que un poquito ajustado y que yo le estaba coqueteando un viejo que era el suegro mío y eso era una pela que me daba, pero la de San Quintín. Hasta que un día entonces yo vine a Cristo. ¿Y cómo llegaste a los pies de Cristo? Yo llegué a Cristo debido a los mismos sueños. Wow. Debido a los mismos sueños que cuando yo llegué a New Jersey, la hermana de él empezó a enseñarme a robar. A entrenarme para que yo aprendiera a robar. Usted sabe las letras de esas galletas de por soda que son así, que se abren en el centro, que ya esas no existen. Pues ella me enseñó a que a sacar la mitad de las galletas, metiera todo lo que yo necesitaba, cosas de a peso, pinche, hebilla de pelo, champú, condition de a peso, medias, zapatos para los niños, todas tonterías que tú podías pagar. No había necesidad, en verdad, en ese tiempo, en el 82, en el 85, no había necesidad de robar, porque todo era barato. Pues entonces ella me estaba entrenando para que, yo siendo cristiana, ya yo estaba sirviéndole al Señor. Entonces, salgo una noche soñando que entonces aparece y nos meten presa. En ese sueño,
Viene un pastor prietito que hasta el sol de hoy yo no lo he visto. Nunca lo he conocido. Y me viene a visitar y yo le digo, mire, usted me puede hacer un favor, dígale al marido mío que mis hijos están aquí, porque yo caí presa con los tres. Jorge, Fernando y Luis. Y yo le digo, yo caí presa con mis tres hijos, yo necesito que se los lleve. Y cuando él se los lleva, entonces yo le digo a la mujer policía, ¿tú me puedes enseñar cómo es la cárcel? ¿A qué presa le interesa cómo es la cárcel? A mí me interesaba. Ella me lleva y me enseña. Pero cuando ella me abre un cuarto bien grande, que había una olla bien grande, como de bruja, y una polea corriendo con unas piedras negras, yo le digo, oye, ¿y esto qué es? Y me dice, eso lava las piedras negras. Y yo le digo, ¿y cómo tú sabes que están limpias? Me dijo, son lavadas y pasadas por el fuego. Yo me quedé como si no me hubiese dicho nada. Y me dice, por el brillo. Tú sabes que están limpias. ¿Y usted puede contar y creer que yo no entendí el sueño? No, en ese momento no. Pasa el tiempo, como a los 2 meses yo me olvido del sueño y me voy a robar con ella y mis 3 hijos. Siendo y cristiana. ella con su niña, siendo cristiana. Y a ella se le para un policía cuando vamos por atrás y le dice, sígueme. Yo hago, esto no es conmigo. Cuando el otro me dice, sígueme tú también. Y las patitas me hacían así. Ay, padre, ¿qué pasó? Que el hombre decía, yo no sabía inglés, pero ella sí. Entonces ella le dice, ella no sabe inglés. Entonces yo me imagino que él dirá, no sabe inglés, pero sabe robar. Entonces le dice, abre la bolsa, y ella me dice que abras la bolsa, y yo se la digo, no, abre la tuya, y estamos en el hueco, que abra tu carvana tú. Bueno, a la larga el hombre se cansó y él cogió la bolsa y la abrió él. Cuando él abre la bolsa, yo bajo la cabeza. Y me dice, ¿y esto? Y me mira a mí. Y yo le digo, esos fueron mis hijos. Y me hace, tus hijos, ¿verdad? Tus hijos. Y yo bajo la cabeza. Yo tenía el pelo pintado de rubio por ese tiempo. Entonces me dice, mira, tú tienes algo que me dice que te dé una oportunidad y que te deje ir. Vete y no vuelvas más. En ti hay algo que me dice que te deje ir. Vete y no vuelvas más. O sea, que la bendición que me tocó a mí también bendició a la muchacha que fue a robar conmigo, porque allá tampoco la detuvieron. Mira qué cosa. Wow. Como brega la misericordia de Dios a través de uno, influye en el otro. Y las dos nos fuimos. Con el tiempo, yo seguí yendo al supermercado y me pinté el pelo de negro para que no me conocieran. Y así empecé a tener entonces sueños, y en una tuve un sueño donde entonces el Señor, se me había aparecido en el centro de la cocina y me entregaba la Biblia abierta. Y yo tratando de buscar qué era, de leer dónde él me había abierto, porque yo estoy pensando que me está dando un mensaje. Pero yo estoy con la Biblia abierta, ven, Carmen, venga, que aquí está Jesús, aquí está Jesús. Y ahí me desperté. Wow. Con los años fue que yo vine a entender el sueño de las piedras negras. Él había lavado mis pecados. Y yo iba a ser nueva cuando el brillo se reflejara en mí. Y así fue que yo pude, con el tiempo, el Espíritu mismo Santo, entonces me dio el entendimiento de ese sueño. Tremendo. O sea que yo no vine al Evangelio porque nadie me predicó ni porque fui a una iglesia. Yo vine al Evangelio porque Dios me llamó desde los sueños. Y así muchas veces la gente no sabe que esas cosas sí pasan. Hay gente que son llamados a través de los sueños y se convierten a Cristo, porque mismo Dios trata con ellos a través de los sueños, le da unas experiencias, y son gente escogida. Sobrenaturales. Son gente escogida por Dios y son los más sufridos muchas veces. Sí. So, cuéntame lo del yugo desigual. Bueno, el yugo desigual, a pesar de que aún yo le servía al Señor, dice la palabra que de oído te había oído, pues mis ojos ahora te ven. Muchas veces la persona viene arrepentida al Evangelio y por no tener una ayuda que lo sobrelleve en los primeros meses o en el primer año del Evangelio, lo ayude, la persona termina descarriada. Y esa fui yo. Porque desde que yo llegué al Evangelio, aún en el Evangelio yo fui maltratada. Dentro del Evangelio. A mí me decían la bella y no de bella. Usted corra su mente. La bella.
A mí me decían la quita marido. Para ellos yo no tenía salvación. Para ellos yo no tenía ministerio. Para ellos yo no era nadie. Me miraban por encima del hombro. Imagínate si era así, que cuando terminaba los cultos, yo me paraba en este grupito de hermanas hablando. Cuando yo venía a ver, yo me quedaba sola. Se desparramaba el grupito. Yo me iba a ese otro grupito, se desparramaba. Yo me iba al otro grupito y se desparramaba. Y terminaba yo sola en el grupito. Yo llegaba cada vez de los cultos, los martes, los jueves y los domingos, yo llegaba a mi casa llorando. Y en ese tiempo llegó una muchacha a vivir conmigo y me vio llorando y me dijo, pero muchacha, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando por estas cosas? Mi hija crece. La gente le creen que tú vas a crecer porque tú le dices crece. Las mismas experiencias, los mismos sufrimientos, el mismo proceso es el que te lleva a crecer y a madurar. Eso es amén. Tú no vas a crecer porque dices, bueno, hoy yo mido 4,5, mañana voy a medir 11,10. Hello, no. Entonces, de ahí para allá, ¿verdad? Con todo y con eso, pues como yo no había sido libre de esas ataduras, porque acuérdate que cuando una pareja se une sexualmente con otra, sea cristiana o no, esas dos almas se unen. Se ligan. Entonces, para esas ataduras no son fáciles soltarse así porque sí. Por eso dice la palabra, amado Dios, aleluya, que ese género no sale si no es con ayuno y oración. Pero entonces, como yo no tenía quien me ayudara a ayunar, yo no sabía para qué ayunar, por qué se ayuna, cuál era el propósito del ayuno. Yo no conocía la palabra, nadie me enseñaba de la palabra. Entonces yo entraba y salía, de la iglesia y yo le decía al Señor, si tú no me das un hombre en 2 años, yo voy y me lo busco. Y yo lo hacía. Y no tenías el conocimiento de lo que era la fornicación. No. Nada de eso. Nada de eso. Nadie te había enseñado eso. Nadie me había a enseñado la iglesia. nada de eso. Ni los pastores, ni nadie. Nadie. No había nada. Por eso que yo enfatizo en esto mucho. Que cuando llega un nuevo creyente, uno tiene que darle seguimiento. No lo puede dejar tranquilo. Tiene que enseñarle el discipulado. Invitarlo a orar, invitarlo a ayunar, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Sí, y para que cadenas sean rotas, porque vienen con muchas cargas del mundo, vienen muy atados del mundo, no tienen conocimiento, ¿verdad?, de esos espíritus que los atan. No es solamente, ok, repite conmigo, y ya eres libre, y ya eres libre. Sí, porque sí, que una vez que tú has conocido esta verdad te hace libre, pero ¿cuál verdad tú aprendiste? Exacto. Que solamente hay un Dios y que Cristo te ama. Aparte de eso, hay otras cosas, hay ataduras, hay un pasado en la cual ahora tienes que ser libre de él y tienes que romper con patrones y con cosas del pasado que te tenían atada, que te tenían subyugada, te tenían ligada. Y eso pasa mucho todavía en las iglesias. Muchos nuevos creyentes que entran y tienen ataduras. Y por eso tienen muchas luchas con la carne, con las obras de la carne, por causa de que no hay alguien que lo instruya a través de la palabra, lo que son las obras de la carne y lo que son los frutos del espíritu, y que tienen que ser libres a través de la palabra, oración y ayuno. Y que esos pastores tienen que, ¿verdad? Si los pastores no pueden, pues también poner a alguien que sí puede, que sea espiritual. Una dama. Si es una dama. Si es un varón, y que lo ayude de acuerdo. Sí. Inclusive yo llegué a un cierto tiempo que yo le dije a uno de los diáconos de la iglesia que si podía sentarse de vez en cuando conmigo y enseñarme la palabra, y me dijo que no, rotundamente, y se puso hasta de mal humor y todo. Y yo le dije, pero hermano, ¿pero por qué yo no le estoy diciendo que duerma conmigo? Yo le estoy diciendo que me enseñe la palabra. Mira, va a ser beneficio para usted, para la iglesia y para mí. No, yo no. Y no me enseñó. Y no tampoco lo que no te enseñó, sino que no buscó una dama que te enseñara. Exacto. O a la pastora. Dice, pastora, mira, ella quiere conocer más de la palabra, vamos a hacer culto en el hogar de ella, vamos a hacer algo, o sea, buscar la solución. O formar un grupo para darle clase a los primeros convertidos. Sí, porque yo sé que en los cultos debe haber estudios bíblicos, día de estudio bíblico, y debe haber escuela dominical, ¿verdad? Pero a veces no llegan a eso, pero los pastores tienen que estar pendientes a eso, porque de la única forma que un nuevo creyente va a ir aprendiendo y va obteniendo el conocimiento y va
como dijiste, madurando en el Señor, es a través de la Biblia, es a través de la palabra, es a través de una maestra o un maestro que lo Vive instruya. Jehová, aleluya. Amén. Fíjate, y es duro, es duro. Inclusive, cuando yo recién convertida, me acuerdo que yo llegaba a la escuela bíblica. Entonces, una mujer, te estoy hablando de una señora ya de 70 y pico de años, era la maestra. Y por ese tiempo, pues yo tenía buen cuerpo, ¿me entiendes? No ahora que estoy explotadita. Entonces, ¿qué pasa? Que si el estudio bíblico se trataba de la salvación, cuando terminaba la escuela bíblica, hermanos, cuídense de las Dalilas. Hermano, pastora, yo tenía 4 hijos pequeños. Tirando indirecta. ¿Qué voy a estar yo pendiente a un hombre si yo tenía 4 hijos pequeños que atender? Yo no tenía tiempo para enamorarme. Y ese es el problema de mucha gente adentro de la iglesia, que rápidamente cuando ven mujeres que son damas buenas, bonitas, atractivas, lamentablemente existe la envidia dentro de la iglesia y la falta de discernimiento. Entonces, en vez de tratar de ayudar, lo que hace es desayudar y empujar a la persona para afuera, para la calle. Porque ¿qué sabes tú? Que a lo mejor a ti te están mirando y tú no lo sabes, tú no tienes culpa que tú seas joven y que tengas, ¿verdad?, bonito cuerpo, ¿verdad? Esas eran las causas que yo entraba y salía. Por los maltratos mismos de adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo entré a una iglesia, ya que yo no tuve familia en el mundo, yo entré a la iglesia pensando que yo tenía una familia, porque eso era lo que te hablaba. No, nosotros los hermanos somos familia en Cristo. Bueno, pues yo dije, bueno, pues ya como en el mundo yo no tengo la familia, pues voy a buscar entonces la familia que yo necesito en el evangelio. Otra cosa es que muchas veces nosotras cuando venimos del mundo y llegamos y entramos adentro de la iglesia, venimos con una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de caminar. Entonces, hasta que el Espíritu Santo de Dios no vaya rompiendo esas cadenas en nosotras, tenemos que ser instruidas en cómo hablar, cómo vestirnos, ¿verdad? Y eso los toca, yo digo que eso le toca a las pastoras. Por eso que es bien difícil en una iglesia donde se ve más que un pastor. Es necesario que hayan 2 pastores. ¿Por qué? Porque la pastora está para las damas. Y si no hay una pastora, que haya una copastora o una líder o una maestra, y no importa si son nuevos creyentes o no, porque antes, los tiempos de antes, por lo que tengo entendido, cuando entraba una persona, una mujer a la iglesia con una falda, con una raja muy corta, le ponían un manto vuelta alrededor para cubrirla. 1 y 2 la llevaban a la oficina y le cogían con aguja y un hilo. Y le cerraban la raja. Y le enseñaban a través de la palabra que la mujer debe vestir con ¿qué? Con pudor y modestia. ¿Qué corosa? Decorosamente, pero que no, el decoro no sea por fuera, sino por dentro, ¿verdad? Que sea un corazón y una persona amable, humilde, sencilla, pero que no esté buscando atracción hacia su persona, llamar la atención. Llamando la atención hacia ella. Cuando tú vienes del mundo, tú vienes de una etapa donde fuiste violada, entró ya esos espíritus de promiscuidad. Eso. Promiscuidad. Ok. Esos espíritus operan tan fuerte que hasta que no haya liberación en esa alma, en esa vida, vas caminando de acuerdo a lo que la carne ahora le gusta, lo que ese espíritu lo le mismo gusta. te termina dominándote. Sí, porque ahora esos fueron puertas abiertas que tú no tuviste culpa, donde entraron esos espíritus y ahora lo que quieres es más de eso y desea. Entonces ahora tú vas a vestir de acuerdo a la que te miren para tú seguir el mismo patrón. ¿Entiendes? Entonces muchas veces nos vestimos provocativamente. Es que yo vestía así al principio. Y cuando entrábamos a la iglesia, entrábamos vistiendo que hasta una vez una hermana me dijo, hermana, mire, tapese esos pechos, que mi pastor le llama la piggy bank. Y yo le dije, pues te voy a decir una cosa. Oye, como las viejitas de antes se guardaban el dinero ahí, por eso le hice la piggy bank. Le dije, pues te voy a decir una cosa, si al pastor no le gusta, como yo he visto, que me compre ropa a él. Y yo me la pongo, pero yo me pongo lo que yo tengo. Pero yo tenía ropa decente, era el que me daba la gana, como yo era rebelde, yo pues me vestía así. Hasta que llegué aquí a Florida, que el Espíritu Santo me dijo, te voy a hacer un cambio nuevo.
Tremendo, que tuviste que llegar a la Florida para que entonces el Espíritu Santo te hiciera un cambio. Imagínate. Tantos años lo mismo. Hasta que Desde el llegaste aquí. 86 sirviéndole Ay, al Señor hasta el 21 que yo vine aquí. ¿Ok? Wow, wow. Por eso fue que cuando usted estaba hablando el domingo pasado Escuchen. acerca de la misericordia de Dios, usted lloró, yo también lloré. Porque a mí me pasó la televisión por los ojos. El Señor tratando una y otra vez conmigo, y tratando conmigo, y tratando conmigo, y tratando conmigo, y tratando conmigo. Y cuántas veces el Señor no me libró. Y como yo le estaba diciendo anoche a una persona que te hablé ahorita, de la que yo les había ministrado, hasta la 1 de la mañana la ministré, diciéndole, mira, cuando una persona cae en el yugo desigual, ok, tiene que pensarlo bien. Porque eso es como echarse una cadena perpetua en su vida. ¿Por qué perpetua? Porque una vez que tú te casas siendo cristiana con una persona que no le sirve al Señor, tú vas a sufrir consecuencias de ese matrimonio, porque ese matrimonio Dios no lo aprueba, Dios no lo recibe. Entonces, dice la palabra que tu pecado te alcanzará. O sea, tú podrás estar feliz ahora. A mí me cogió 15 años, pero a los 17 años de casada fueron que me vinieron las consecuencias. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no fue una y otra vez que yo viví en yugo desigual, fueron muchas veces. Desde el 86 hasta hace poco, como quien dice. Porque muchas veces, y he escuchado mucho esto y puedo relacionar y entender que cuando una persona ha sido criada sin amor y sin un padre y una madre, tiene un déficit de amor. Sí, una figura paterna por lo menos. Sí, tiene ese hambre de que alguien los ame. Que lo acepte como que lo es. acepte y que, de aceptancia, de amor. ¿Verdad? Y entonces esa persona sí, inconscientemente está buscando en otras personas dónde está mami, dónde está papi, alguien que me ame, alguien que me acepte, alguien que me diga que soy amada, sí. ¿Entiendes? Y recibir ese amor que tanto tú anhelas. Entonces, tan pronto, el enemigo lo sabe. Ay, pastor, usted me va a hacer llorar. Tan pronto, porque a pesar sí. de que le sirva al Señor, dice la palabra que somos libres de esos demonios, ¿verdad? Pero de tiempo en tiempo esos demonios llegan. A visitarnos. ¿Verdad? Y cuando llegan los ataques son fuertes, no son fáciles. Pero, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pues porque cuando ha venido a atacarte he encontrado que la casa no está vacía. No. Por eso cuando decimos que la casa no está vacía es que estás todavía peleando la buena batalla, pero estás orando. Peleando la buena batalla, estás peleándola, estás luchando con las obras de la carne, estás luchando con las guerras que se te levantan, pero tú no has dejado de confiar. Tú no has perdido la fe. Y no es tanto los deseos de la carne. Lo más que me mata es la soledad. La soledad. Y a muchas damas le pasa con la soledad. La soledad. Sí. Eso es lo más que me comprime, es lo más que me sacude, es lo más que me opresiona, la soledad. Pero se nos olvida que una pareja conlleva mucho, no solamente compañerismo. Entonces a veces nosotras esperando que llegue un compañero, se nos olvida que no solamente el compañerismo, porque ahora ese otra persona ahora depende de que tú le cocines, que tú le limpies, que tú le busques la ropa, que tú sabes, mucho más. Yo feliz de hacer eso, pastora. Pero cuando llegan esos momentos que uno está cansado, que uno no quiere, mira que está enfermo, que, ¿verdad? A veces uno quisiera que ahora que sea la otra persona que lo haga y cuando la otra, o sea, que tiene que ser una persona en tu vida que ha sido que puesta sea dado por Dios, porque tiene que ser una persona Sí. primeramente compatible contigo. compatible conmigo. Segundo, un hombre verdaderamente lleno de Dios, un hombre maduro, un hombre capacitado. Y no me refiero maduro en otras áreas, me refiero maduro en lo espiritual. Que cuando llegue una prueba no me eche la carga encima a mí. No, negra, vente, vamos a orar por esta situación. No, que venga, que mira lo que me pasó, que por qué me pasa. No, yo no necesito eso. Tú no necesitas sobrecargarte. No, yo vengo sobrecargada. Viene descargada y viene otro te sobrecarga. No, yo dije, no, esto no. Yo quiero un hombre que cuando yo esté pasando problemas con mi familia o con mis hijos mayormente,
¿verdad? Y yo le diga, mira, negro, me pasa esto, vente, vamos a orar, y tú vas a ver que Dios va a hacer algo que me motive, que Él sea mi ayuda idónea y que yo sea la ayuda idónea de Él. Y que no te acuse ni te culpe, sino que lleve las cosas a la oración. Que sepa la responsabilidad de lo que lleva un hogar, un matrimonio en el Evangelio, porque déjame decirte, esta sería mi primer matrimonio en el Evangelio. Por eso yo lo pienso, para casarme primero. Y hay que Yo digo, pensarlo no, porque- Señor, prepárame. Sí. Y prepárame al compañero que tú tienes para mí, ¿verdad? Que no vayan a haber choques así. Y que sea un hombre entendido, compasivo, que tenga misericordia, que sepa que como yo sufrí mucho, no me haga sufrir a mí también. Pues yo no quiero un hombre que me haga sufrir. A eso me quedo Amado, sola. llegó la hora. Vamos a tener una segunda parte ya para el próximo viernes. Ya esto se ha extendido y no hemos terminado. Todavía ya no he entrado bien, ¿verdad? En algunas otras cosas que también le ha acontecido a ella, que yo quisiera que también ella pueda contar. Y traer a través de la palabra también lo que yugo desigual puede Las afectar. consecuencias. Afectar no solamente a tu persona, afectar tu familia entera, tu vida entera, tu ministerio completo, porque las personas piensan, simplemente yo cometí un error y eso no es nada. No, eso te afecta tu vida completa, porque ahora al entrar en un yugo desigual, tú has desobedecido las leyes de Dios y lo que Dios tenía establecido contigo, ahora ya no van a ser. Porque ahora hay un yugo desigual donde uno está por un lado y otro está jalando por el otro y no hay paz. No hay paz. No puede Hay haber guerra. paz. Entonces, No puede haber paz. ahora tú quieres que la persona llegue a la iglesia y no va a llegar, y tú pensando que con tu amor tú lo vas a convencer. Nunca va a ser así. Pero no quiero entrar ahí. Eso lo traigo para la próxima semana, ¿verdad? Sí, porque está bueno. De verdad que está bueno el tema. No dejen, ¿verdad?, de orar por nosotros. Estaremos aquí para el próximo viernes a las 2 de la tarde, si Cristo no ha venido. Estamos aquí con la hermana Elizabeth Valdés. Amén. Gloria a Jesús. Con su testimonio. El testimonio de ella todavía es largo. Y, ¿verdad? Espero que le hayan edificado de una forma u otra. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quiere decir algo antes de terminar? Aquí hay mucha tela que cortar, hermano, de este tema. Y más cuando usted lo ha vivido. Amén. Amén. Así que los amamos mucho. Dios les continúe bendiciendo. Soy la pastora Maritza González, con la página de Volviendo al Altar de la Iglesia Pentecostal Casa del Alfarero, juntamente a mi amado esposo José González, que estamos aquí en la Newport Richie, en la 5441 de James Street en Newport Richie. Para más información me pueden llamar al 727-359-6371 y pueden dejar sus mensajes si necesitan la oración. Así que seguimos con este tema para la próxima semana. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.